Bien, este va a ser un video demostrativo sobre el desarrollo de una aplicación web utilizando el Java EE, una referencia para que ustedes puedan desarrollar el proyecto final que está especificado. Las herramientas que necesitamos es el NetBeans con el Java y el servicio del Glassfish Server instalado. Y también instalado el Postgres ya con una base de datos creada, una base de datos con una tabla alumno que para el ejercicio hemos considerado 3 atributos, los cuales pueden ustedes observarlo acá. Bien, entonces vamos a iniciar la creación de esta aplicación Entonces generamos un nuevo proyecto Java Web, Web Application, y le ponemos el Web Application. En este caso yo le voy a poner JPA 3. Damos siguiente, seleccionamos el servidor de aplicaciones, en este caso el Glassfish Server, que ya lo tenemos. La versión de Java EE version, el 7, que ya está por defecto, y continuamos. El framework que vamos a utilizar es Java Server Face, ¿no? Simplemente lo marcamos y finalizamos el proyecto. Muy bien, entonces se crea la aplicación para que pueda ser ejecutada, desplegada en el servidor. Ya debe estar iniciado el servidor Glassfish, ya debe estar ejecutándose, ¿no? Ya debe estar ejecutándose. Para ello ustedes se van a servicio y en el servicio podemos ahí observar el Glassfish que se está ejecutando. Bien, entonces vamos a crear una aplicación utilizando JPA para el tema de acceso a datos, en el cual nosotros ya tenemos la base de datos creada y con una tabla alumno. Entonces lo que vamos a hacer es un mapeo de esta tabla alumno a clases de Java, ¿no? De la siguiente manera. Vamos a Source Package, hacemos clic nuevo, seleccionamos esta opción Entity Class from Database, ¿no? Lo que vamos a crear son clases de entidad, ¿no? Aquellas que hacen que permiten el almacenamiento de datos persistentes, permanentes. Bien, acá nos pide que nosotros identifiquemos nuestra fuente de datos. Y acá existe una serie de fuentes de datos, ¿ok? Lo cual nosotros, bueno, no lo tenemos, ¿no? Entonces vamos acá, vamos a crear una nueva fuente de datos, ¿ok? Una nueva fuente de datos en el cual le ponemos un nombre, en este caso sería JDBC, un slash y un nombre que le vamos a poner. Por ejemplo, yo le voy a poner demo lab 6 y acá nos solicita que ingresemos la conexión a la base de datos. En este caso no tenemos una conexión, vamos a solicitar un new database connection. Bien, acá identificamos el gestor, en este caso estamos trabajando con el Postgres, ya se nos copia el controlador, pulsamos siguiente y colocamos acá la información de la base de datos. Por ejemplo, localhost es porque está ubicado en el equipo actualmente, ¿no?
El puerto del Postgres lo podemos averiguar acá, el puerto 5432. Ok, entonces acá volvamos 5432. El nombre de la base de datos. En mi caso, yo he creado la base de datos denominada bd-prueba 2. Entonces, coloco acá el nombre de la base de datos, bd-prueba 2. ¿Okay? El nombre del usuario con el que yo he instalado es Postgres. Y el password también que usa en la instalación es Postgres. Bien, acá hago un test de conexión para ver si ya la conexión es, y me indica que es una conexión exitosa. Entonces puedo yo continuar con el botón siguiente. Acá el esquema que tengo que elegir es el public, ¿no? Y siguiente, que esas son informaciones de la base de datos. Y ya tengo creada mi conexión a la base de datos. La finalizo, ¿no? Y ya tengo la conexión, como ustedes pueden apreciar acá. Bueno, el error que me ocurría era que ya existía esta conexión. Como la he vuelto a hacer, me lanzó el error, pero es el mismo procedimiento. Bien, pulsamos el botón OK y ya tenemos creada automáticamente la fuente de datos, ¿no? Inmediatamente esta fuente de datos ha identificado que existe una tabla. Efectivamente, existe una tabla en la base de datos llamada alumno. La ha identificado en la aplicación y esta la pasamos acá para que estén las tablas seleccionadas y pueda realizarse el mapeo inmediatamente. Si ustedes tienen varias tablas, entonces acá las tablas con las que está relacionada también van a ser pasados automáticamente acá. Pulsamos el botón siguiente. Aquí es donde se puede apreciar el nombre de la tabla y cómo es que se está siendo mapeada en un nombre de clase. El nombre de la tabla en un nombre de clase, ¿no? Y es una generación de tipo nuevo. Y acá colocamos nosotros el paquete en el que se va a ubicar y decimos que esta clase se va a ubicar en el paquete entidad. Bien, pulsamos el botón siguiente y finalizar. Bueno, entonces como ahora se puede apreciar, ya tenemos un paquete entidad y una clase alumno que ha sido mapeada, que acá pueden ustedes observar en la clase alumno, que es que cada uno de los campos ya está mapeado y tiene sus propiedades get y set. Entonces esta entidad representa bien. Lo que voy a hacer ahora es colocar unos archivos. Ya. A continuación nos tocaría ver el tema de control, o sea, cómo es que vamos a gestionar estos datos entidad dentro de nuestra aplicación. Entonces para ello vamos a crearnos un paquete control, ¿ya? Un paquete control en el cual vamos a crear la clase necesaria para controlar las actividades que debemos hacer. Por ejemplo, recuperar algunos datos de la clase entidad. Entonces acá vamos a colocar por decir alumno control. Bien, alumno control nos va a permitir a nosotros
desarrollar algunas operaciones básicas de alumno, por ejemplo, crear un alumno, buscar un alumno, editar un alumno. El código para esto es el siguiente, que lo voy a dar a continuación. Bien, entonces ya tenemos acá eh, el alumno control, en el cual ustedes pueden apreciar que tenemos un Entity Manager, que es la que gestiona las entidades, las clases de entidad, y esta que crea un Entity Manager, ¿no? La fábrica de Entity Manager. La forma en que se crea esto es de la siguiente manera. Este nombre, ¿de dónde es que se ha obtenido? Este nombre lo sacamos de acá, miren. Es la unidad de persistencia, es decir, este representa la fuente de datos. Lo sacamos de aquí, persistence.xml. Bueno, vamos a comprobar si es efectivamente. De ahí agarramos este valor y lo ubicamos en aquí. Al momento de crear un fabricador de entidades, es importante que el nombre de la unidad de persistencia tenga que ser esa que estamos utilizando en la aplicación. Una vez que se crea este fabricante de manejador de entidades, se crea recién la entidad, el Entity Manager, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con esto? Con esta, por ejemplo, se crea a un alumno, ¿no? Se llama el Entity Manager y se llama el método persistent alumno, y este inmediatamente hace el grabado de este alumno en el sistema de gestión de base de datos. También el Entity Manager puede crear una consulta como este para poder recuperar la lista de todos los alumnos, ¿no? Haciendo una consulta en JPA. Bien, tenemos estas dos operaciones. Asimismo, también nos debemos crear nosotros un paquete bint y dentro de eso crearnos una clase llamada alumno.bint, ¿no? Entonces acá se tiene alumno.bint, tenemos algunas anotaciones acá, named y session scope, en el cual nosotros llamamos a alumno control, que ya lo tenemos implementado con los métodos que los permite, y acá vamos a utilizar un método getListarAlumnos que nos permite simplemente listar los alumnos. Ponemos get porque es un bin que al momento de llamar en la página XHTML solamente bastará con colocar este nombre, por supuesto empezando con minúscula, para tener la lista de todos los alumnos. Una vez hecho ello, podemos aumentar más operaciones utilizando bins y vamos a index, que es nuestra página principal, en el cual vamos a agregar a body simplemente todo este fragmento de código que lo apreciamos acá. ¿Y qué estamos haciendo acá? Simplemente estamos creando una tabla, estamos llamando a la clase alumno bin y que nos liste los alumnos, y cada alumno que está en esa lista será representado por este valor alumno. Por lo tanto, creamos una columna en la tabla en la cual el texto que nos va a devolver es el nombre del alumno, ¿no? El nombre del alumno. Y listo, finaliza la lista. Entonces, con esto nosotros podemos ya ejecutar nuestra aplicación y hacer un despliegue previamente en el servidor de aplicaciones y luego hacer una ejecución. Luego de la ejecución, ahí tenemos la lista de nombres de las personas, ¿no? Que esas están almacenadas en la base de datos, ¿no? Acá tenemos a estas personas, ¿no? que podríamos incrementar a una, digamos, por decir. Actualizamos nuestra tabla y nosotros también dentro de nuestra aplicación podemos hacer la actualización y ya aparece en la lista. ¿Okay?
Bien, esta sería la referencia que ustedes pueden utilizar para desarrollar vuestro proyecto final.